Empezamos entonces. La idea de hoy es empezar a conocer cómo puedo usar PHP en una ya estructura orientada a objetos. PHP nos brinda las herramientas y los conceptos necesarios para poder hacer programación orientada a objetos y eso involucra poder trabajar con muchas bondades como la herencia, el uso de fases, clases abstractas, polimorfismo, agregados, composiciones, o sea, todos los conceptos bonitos que hay de programación orientada a objetos se pueden manejar en PHP desde ya versiones. Y hoy en día con PHP 8 ya por así decirlo, el compliance, el poderlo utilizar full es válido, es fácil y rápido. Entonces vamos a empezar con un nuevo archivo. Vamos a ver, vamos a ponerle OOP basics.php. Ok, PHP trabaja en este caso normalmente con objetos genéricos, es decir, se han fijado, he declarado variables y esas variables realmente son cualquier cosa, pueden ser un arreglo, pueden ser un texto, en un momento asigno, o sea, es algo que nosotros conocemos como que no es fuertemente tipeado. Pero al momento de ya trabajar con clases, trabajar orientado a objetos, el poder restringir y establecer el tipo de datos es algo que se utiliza bastante, más que todo para poder evitar problemas de run-ons. ¿Qué es problemas de run-ons? Que la variable realmente tenía que ser una cadena de texto y por X o Y razón le asigné un valor numérico y me lo está tratando como valor numérico y se pierden unos puntos decimales o unos flotantes por ahí, cuando realmente debería salir las cosas como texto desde un principio. Entonces, ese tipo de errores no se puede encontrar hasta que ya se están usando las aplicaciones y son bien difíciles de encontrar la fuente del por qué. Entonces, con PHP orientado a objetos es mucho más sencillo y siempre se basa en el mismo concepto. Los archivos, como tal, siempre tienen que estar, el código siempre tiene que estar dentro de las etiquetas de PHP. Y vamos a empezar con una clase básica. La palabra clave, class. ¿Ok? En la palabra clave class yo defino un nombre por nomenclatura. Se los pido por favor. Los nombres de las clases siempre van capitalizadas. Es decir, que empiezan con mayúscula. Entonces digamos aquí que vamos a hacer un sistema de órdenes. Vamos a seguir con lo del café. Vamos a trabajar con orden. ¿Ok? Lo primero que tenemos son una orden. Y abrimos y cerramos llaves. Eso es lo que hay. ¿Ok? Ahora, como cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, cada clase debe de ser instanciada. ¿Qué significa instanciar? Es una copia. ¿Ok? Y esa instancia se realiza a través de constructores. Y en PHP el constructor es algo especial. Se utiliza el guión bajo, constructor. A diferencia de otras funciones. Bueno, palabra clave function, constructor. Abrimos y cerramos. ¿Ok? ¿Por qué es especial este constructor? Porque este constructor es el que se va a ejecutar cuando yo le dé un new clase como tal. Y aquí es donde yo puedo definir ciertos valores o pasar ciertos valores para construirlos. Entonces dejemos ciertos valores, por ejemplo, hay variables que yo quiero poner. Teníamos bebida. Ahorita dejémoslos como nulo, es un tipo de dato. Y definámoslo como private para hacerlo interno. Y después establecemos un private repostería igual a nulo. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Bebida y repostería, esas variables están declaradas como de forma privada. ¿Qué significa eso?
En esa función. Esa clase quiere. Ok, y a esa palabra clave generalmente, ¿cómo se le conoce? ¿Perdón? No le escuché, perdón. Ok, generalmente a estos se les llama modificadores. Los modificadores pueden ser de diferentes tipos. Es pregunta de examen. Los básicos o por estándar, los modificadores son privados. ¿Qué quiere decir eso? De que la variable o función que tenga un modificador privado solo puede ser accesido desde la misma clase, desde la misma instancia de la clase como tal. Tengo modificadores públicos que pueden ser accedidos y modificados desde afuera de la clase. Ya puedo hacer la referencia de un solo. La instancia de la clase, punto, el nombre del atributo y asignarle o leer el valor que está contenido. Esos son los públicos. Esos son los dos más usados. Luego tengo otros modificadores, uno especial llamado protegido, protected. ¿Qué hace el protected? El protegido no permite de que nadie de por fuera pueda ver ese atributo. Sin embargo, permite que las clases que heredan esta clase pueda tener acceso a él. Por eso se llaman protegidos. Y hay otras que también tienen que ver con herencia que se llaman final. Los finales significa de que eso no lo puede, perdón, no lo puede heredar absolutamente nadie. Ahí llegó, ese es el punto final. Ese casi no se usa. Ahora, hay otros tipos de atributos en unas clases especiales que también son modificadores estáticos. Cuando están hablando de modificadores estáticos, es que son métodos y funciones de clase como tal. No hay que instanciarlos para tener acceso a él. ¿Ok? Y todas las instancias tienen directamente acceso a esos valores estáticos. Por así decir, un global. Tal. Entonces, nos sirve bastante esto. Esta función, por ejemplo, podemos definirlo como un modificador público, public function, el constructor. Y aquí podemos definir algunos elementos. Por ejemplo, bebida, le definimos ya la estructura del arreglo, si queremos o no. Vamos a sacar un elemento también, por ejemplo, un public function, que devuelva el total. Esto lo que haga va a ser ejecutar sus expresiones dentro y poder jalar información interna. ¿Cómo hago para poder jalar información interna? Vamos a ver, digamos aquí que yo le quiero mandar la bebida y la repostería en el constructor. O sea que para poder construir este objeto yo tengo que mandarle la bebida y la repostería como tal. Cuando me mandan estos valores, constructor, yo puedo decirle, hey, ¿sabes qué? A esta clase, a esta instancia, y aquí usamos el puntero. Ojo, en PHP no usamos el punto para acceder a los métodos atributos, usamos el puntero, el guión mayor que. Pregunta de examen también. Ok, ese guión mayor que ya nos da acceso a los dos elementos internos, la bebida y la repostería. Entonces le voy a decir que esta bebida va a ser igual a la variable bebida que me está mandando en el constructor. Y lo mismo voy a hacer con repostería. Ok, entonces ahí, como ustedes lo pueden observar, me está devolviendo en el constructor a la asignación de la bebida y la repostería. Y tengo una función aquí, que es un método de la clase que me permite jalar los valores. Todavía no hemos definido qué tipo de dato va a ser bebida. Puedo crear una estructura base, por ejemplo,
class productos. ¿Cuáles eran los atributos que yo tenía para un producto? ¿Se acuerdan? Ajá. Este es. El precio. Ok, correcto. Ok, definamos un constructor. El construct es y vamos a mandar el SKU, precio y, y aquí vamos a definir cuál es la palabra clave. Ahora con el punto No, puntero, nombre y ok. Pero les había mencionado anteriormente de que yo puedo definir el tipo de datos que va a entrar a cada uno de ellos. Entonces aquí yo le puedo decir que este va a ser un string. A esto le puedo decir de que el precio va a ser un float. Y al nombre le puedo decir de que este también va a ser un string. Ok, cualquier parecido a como declaramos las variables en C es porque es lo mismo. PHP al final es un subset, es un lenguaje armado encima de C. Por tanto, muchas de las sintaxis de C la van a ver reflejadas en PHP. Y de la misma forma podemos definirla en los parámetros, que es lo que se está esperando. Está esperando un string para el SKU, está esperando un float para el precio, se está esperando un string para el nombre. Ok, ¿por qué me dedico a trabajar los IDEs como Visual Studio Code, PHP Storm, ¿cómo es que se llama este? Sublime Text, Atom? Todos estos editores ahora ya incorporan cierto IntelliFence, se llama, que lee su código y al leer su código determina cómo puede utilizarlo. Entonces, de esta forma, teniendo esto, yo puedo definir ahora de que bebida va a ser producto y repostería va a ser otro producto. Y tengo mal producto. Ok, entonces, ¿cómo obtengo el total? Ahora sí, yo puedo sacar la bebida de $dis bebida y acceder internamente al precio. Ah, perdón, lo tengo como privado, no puedo acceder al precio. Lo vamos a cambiar. Podemos hacer con setters y getters. Entonces vamos a ponerle public gets q.
¿Cómo se le llaman este tipo de métodos? Ahora sí. Get precio. Y también de this. Ya. Entonces, como podrán ver, nos facilita bastante la existencia, es más legible. eh, Dentro de la sintaxis, pues, si desarrollamos funciones. Habíamos visto anteriormente una función para hacer las el combo box, nada más que ahora le ponemos modificadores para la parte de la orden y de los productos. Entonces, en este punto, ya lo que nos queda es definir, ok, ese va a ser producto, este va a ser producto, este va a ser producto. Con el combo box, en una colección, en un arreglo, también puedo definir el producto, ya no como un arreglo, sino que yo puedo ponerlo como una instancia. Recuerden que el arreglo de PHP me permite también meterla a una instancia y poder guardar información de cada una de ellas. Entonces, de esa forma yo puedo jalar, saco el total, saco la repostería de la vida. Inclusive puedo hacer algo que me permita extraer un texto que me haga, por así decir, el ticket bonito de este objeto, una representación del texto adecuada. ¿Preguntas hasta aquí, estimados? Con estas, la que más utilicé fue getPrecios, y esa fue la que utilicé aquí en el getTotal. Sí, estoy retornando la variable interna. Como estas son privadas, no puedo acceder a ella fuera de. Entonces utilizo métodos que me devuelven, me dan acceso a él de lectura. A esto se le llaman getters. ¿Ok? Es una estructura, es una forma de decir, ok, si quiero permitir que una clase externa me modifique estos valores, pues hago los setters también, una función que reciba un valor y me actualice la variable interna. En este caso, por el diseño del producto, pues lo vamos a construir con los valores internos. Eso para evitar de que nos hagan algo más, que ya esté ahí y eso nos permita poderlos utilizar, obtener los precios una vez ya construidos. Pregunta, y ya podemos hacer esto, el que va a ser producto, y también eh, sí, no, pero en el constructor me equivoqué, porque este sí es una palabra clave. Por ejemplo, en otro lenguaje de programación como Java o en C#, el constructor es el mismo nombre de la clase. ¿Okay? Una función con el mismo nombre de la clase lo convierte en un constructor. En el caso de PHP no lo puede manejar como tal, entonces tiene una palabra clave llamada construct. ¿Okay? Y esta nomenclatura la estableció PHP. Dígame. ¿Se me escucha mejor? Ahora sí se Ok, ¿en dónde se me empezó a escuchar medio raro? cuando empecé a explicarlo, pero Ok, entonces la nomenclatura del guión bajo construct, eso no es invento, eso es ya la nomenclatura establecida por PHP para hacer constructores. En otros lenguajes sí es más sencillo, ahí solo se le pone el nombre de la misma clase, o sea, declara la función con el mismo nombre de la clase y ese es el constructor. Pero en el caso de PHP, todos los constructores va a ser guión bajo construct. Así como en Python, todos los constructores son guión bajo init. Entonces, y ese tiene guión bajo, init, guión bajo, son más complicados todavía.
Entonces aquí en PHP lo que hicieron fue definir, ok, este es el constructor. Hay otro que permite, por ejemplo, cuando yo voy a cerrarlo, cuando ya se va a estar reclamando la memoria, también hay una función que sería destruct, para destruirlo. Y hay varios métodos que ya son clases, o sea, ya son métodos predefinidos para una clase base. Eso lo pueden ver en la página php.net. Ahí está toda la documentación de cómo poder trabajar con las clases. Inicialmente solo ocupamos este. Ahora, este objeto como tal puede ser clonado, que es una bondad que se desea. Pero si yo no quiero poderlo, no deseo que se logre clonar, ahí también hay se pone, se declara como privado el método para clonarlo, que se llama function. Con ese clone. Si usted pone ese método clone, lo declara en la clase como privado, no lo va a poder ejecutar desde otro lado. Entonces esa instancia no la pueden clonar de ninguna forma. Hay otro, por ejemplo, interesante, y lo vamos a usar. Ustedes ven como prudente poner el constructor de forma privada. Suena raro, ¿no? Ok, pero sí existe. Sí existe, hay un patrón específico y generalmente estas clases se basan más en instancias estáticas de sí mismas. Y hay un patrón específico llamado singleton. Para conexiones a base de datos es un patrón muy usado y evita de que yo tenga varias instancias de la conexión, sino que de una sola instancia de la clase, a pesar de que le vuelva a ser constructores y constructores y constructores, ella va a volver a agarrar exactamente la misma instancia ya en memoria y conectarse con el mismo canal. ¿Por qué? Porque las conexiones a la base de datos son uno de los recursos más caros para poderlos establecer. Entonces se cuidan con este tipo de patrones. Ok, hasta aquí vamos bien. Resumiendo, tenemos dos clases básicas. En esas clases básicas ya definimos atributos privados. ¿Ok? ¿Cómo accedemos a esos atributos privados dentro de la clase? Con el $dis, palabra clave que hace referencia a sí misma, a instancia a sí misma. Y en clases en PHP no usamos el punto, usamos el guión mayor que, o mejor conocido, el símbolo de puntero, para poder acceder a ellos. Tenemos la función estándar constructor para poder construir, podemos recibir parámetros. Y ahora vamos a ver cómo manejamos la lógica de todo esto en un elemento. Vamos a crear una página que me incorpore todos estos elementos. Ok, primero, este va a ser el código HTML. Vamos a definir un HTML básico. Y no vamos a poner nada más. Ya vamos a poner nuestro código PHP. Ok, en primera instancia vamos a empezar a crear un arreglo con los objetos. Empezamos con las reposterías. Entonces, vamos a decir de que va a ser una repostería. Tenemos como un arreglo. En este caso lo vamos a ir incorporando. Repostería, agregarlo. Y va a ser un nuevo producto. Y aquí le pasamos los valores. Si se fijan, ahí ya me dice, necesitamos un SKU, que es un string, un float de precio y un nombre. El SKU habíamos puesto que es R001.
el precio 30 y el nombre repostería, vamos a ponerle plan. Ok, entonces al arreglo repostería, el primer elemento es una instancia de la clase producto. Pero ahorita esto me va a tirar un error, y me va a tirar un error bien, bien feo. Vamos a tratar de levantarlo. OOP basic básico PHP. Voy a abrir el navegador. OOP básico html.php. A tirar un error horrible, feísimo. Que me dice la clase producto no se encuentra. ¿Por qué? Porque no la he incorporado al script. Y aquí viene otro de los temas de la clase importante. ¿Cómo puedo hacer en PHP para hacer referencia a funcionalidades que están escritas en otros scripts? En este caso, tengo dos clases. Yo quiero tener acceso a esas dos clases. PHP me brinda 4 formas de entrar, 4 funciones para poder hacer lo que hace un include en C# o un import en Visual Basic o un include en C o un import en Java. ¿Sí? En este caso en PHP son 4 funciones. Vamos a empezar por las más antiguas. Tenemos la primera llamada include. Este me permite incluir el contenido tal como cual, tal, así directamente, del valor o del script que se está buscando. El otro es uno llamado require, que también lo va a incluir directamente. Y después unas variaciones llamadas include once y el otro llamado include require once. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno. Al final, el ganador de todo esto va a ser este. ¿Okay? O sea, el que vamos a utilizar en clase va a ser el require once. ¿Por qué? Ok, el include me incluye el código del script, pero lo hace de una forma tal así como que, copiémoslo, metámoslo en la memoria. Si funciona bien, si no funciona, pues se reventó, punto. Eso hace el include. ¿Y cuál sería la diferencia entre un include once? Resulta de que en ese archivo está declarado producto y orden. Si yo vuelvo a hacer un include de esos dos archivos a memoria, va a tratar de reemplazar el símbolo que ya existe. Me va a decir, hey, ni porra, ya existe en memoria un símbolo con ese mismo nombre. Entonces me va a botar todo el proceso otra vez. El require hace lo mismo. Lo único que hace es que el require, si tiene un error, se detiene todo el proceso, mata todo el proceso. Tal. Y hace una validación de que la sintaxis esté correcta antes de empezar a incorporarlo. Pero lo mismo, si yo trato de incorporar funciones o declaraciones de clases que ya existían en memoria, lo va a botar diciendo de que ya no puede usar la misma firma dentro de la memoria. Entonces, eso nos deja a include once y al require once. El include once me funciona cuando yo quiero incorporar algoritmos de un script de forma condicional. Si está esta variable, necesitamos incorporar este script. Ok, usemos el include once. ¿Por qué? Porque se va a cargar hasta que pase en esa línea. No va a verificar, simplemente lo va a cargar y lo va a funcionar. Y si encuentra que ese archivo ya lo había cargado, lo ignora. No lo vuelve a cargar y deja que el programa continúe porque ya existe esa declaración en memoria. Ahora con el require once. Los require once los voy a utilizar si es una dependencia, si es una librería que yo ocupo que esté antes de empezar a usar. Por ejemplo, aquí la declaración de las clases ocupo que esté antes de poderlas usar. Entonces, en ese momento yo puedo utilizar el require once. ¿Por qué? Porque todos los require once PHP los va a cargar antes de empezar a ejecutar el script que lo está solicitando. Entonces, ese es el que más vamos a usar, el require once. Hay unas partes que sí es necesario utilizar el include, como le digo, cuando son cargas condicionadas, pero por lo general siempre se utiliza el require once. ¿Queda claro?
Corremos esta. Vamos a ponerlo. El require once lo que recibe es la URL del espacio que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos. Ocupa. Paréntesis. Funciona, pero no. El require once aquí ocupamos que carguen el archivo OOP basics. Ok, ahora veamos qué sucede. Lo que voy a esperar es de que ya no me tire el error, sino que simplemente cargue una pantalla en bajo. All value for property of type product has been null. Use type. So null default value. Okay. Como ya los estoy asignando, está tirando error. Vamos a quitarle la asignación para que quede como no. Y ahí está, página vacía. No tiene nada, eso quiere decir de que el código funcionó perfectamente. Vamos a agregar otros dos. Dos, tres, 80, esto 80, pan de coco y plan invisible. Ok, ahora quiero mostrar cada uno de estos. Vamos a poner un for each aquí solamente para mostrar los valores. Entonces vamos a abrir PHP. Vamos a poner un for each. Repostería. Vamos a poner de producto. Vamos a hacer un eco de producto. Get nombre. Vamos a concatenar un espacio en blanco. Vamos a poner producto. Get precio. Y a ese le vamos a concatenar un BR para que salte de. Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar ahora. Y ahí está, flan de coco 30, flan de coco 50 y flan imposible 80. Entonces ahí ya les estoy comprobando que en un arreglo yo puedo guardar instancias de una clase o objetos y que eso nos da acceso a obtener directamente la referencia a ese elemento y sus valores sin ningún problema. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Ay, ese no. Ok. Digamos si vamos a declarar bebidas. Vamos a juntarle, vamos a decir de que hacer un nuevo producto. En este bebida 01, 15, soda,
qué producto no. Ok, ahora vamos a crear una orden. Y la orden me está pidiendo una bebida y una repostería. Entonces vamos a empezar con la bebida. Definimos de bebidas. Queremos el 1. Y de la repostería. Tenemos el 0. ¿Por qué estoy usando ordinales en este punto? Los asigné directamente con corchetes vacíos. Les recuerdo, cuando a un arreglo le estoy adjuntando un elemento al final, PHP le va a asignar la llave del valor numérico ordinal disponible inmediato. ¿Ok? Entonces aquí va a asignar el 0, va a asignar el 1, va a asignar el 2. Lo mismo va a suceder en bebidas, 0, 1 y 2. Porque yo no le estoy asignando ninguna llave que lo identifique, entonces PHP se encarga de hacerlo de forma ordinal y con números. Ok, entonces ahora vamos a hacer un eco a orden. Vamos a imprimir un HR. Después vamos a imprimir la orden. Orden. Y total. Vamos a ver qué sucede. Estoy esperando de que si es 1 y 0 sería, las bebidas sería 25 y la repostería 30, entonces estamos hablando de 55 el total que me debe de aparecer. Y ahí está el total, 55. Entonces nuestra programación básica, sencilla, introductoria de PHP orientado a objetos queda culminado. Resumiendo en todo, vimos las sintaxis básicas, vimos modificadores, la función de constructor que es muy importante. También vimos que un arreglo puede almacenar un objeto. Y por último, encontramos cómo poder incorporar scripts que tienen algoritmos o declaración de funciones de otro lado. 4 métodos: include, require, include once, require once. La que vamos a usar en clase, el require once. Y en algún caso específico, porque son bien específicos, cuando ocupa hacer una carga dinámica condicional, usamos el include once. Pero de ahí, require once, forever, como dice Wakanda. Con eso terminamos. Si no hay dudas, les voy a pedir que en el chat me escriban su número de cuenta al revés, sustituyéndome el 4